foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very... Estamos en el Faradio y hoy, bueno, tenemos una conversación, quizá todas o muchas tengan algo de especial, pero esta seguro que tiene mucho de especial porque hablamos de Isabel Tejerina y la presentación de su biografía interrumpida. No hay una persona seguramente mejor para hablar del libro, sobre todo, que Paco Gómez de Nadal de La Vorágine. Muy buenas, Paco. Muy buenas, un saludo. Un auténtico placer saludarte. La presentación de esta biografía interrumpida es este jueves en La Vorágine, 7:30 de la tarde, la hora de La Vorágine, siempre los eventos y las presentaciones a esa misma hora. Y esta biografía interrumpida se llama Al cabo de los años, y lo primero me gustaría, Paco, que nos contaras qué podemos encontrar en esas páginas. Pues mira, es una autobiografía interrumpida y ese subtítulo que le hemos puesto es muy intencional porque el libro está escrito por Isabel con una historia, pues para nosotras muy complicada de gestionar, porque en julio de 2024 Isabel, antes de irse de vacaciones, me entregó un pendrive. Ya llevaba tiempo hablándome de este libro y habíamos quedado en que La Vorágine lo iba a editar. Y me pasó un manuscrito en borrador, muy todavía en borrador, y me dijo, bueno, ve echándole un vistazo, un poco como era ella, que tenía cierta impaciencia en la vida. Y yo le dije, bueno, cuando estábamos a punto acabamos de terminar la Feria del Libro de 2024, estábamos muy cansadas, yo le dije, déjame un poquito y yo en septiembre le eché un vistazo con calma. Y los acontecimientos se precipitaron porque ella entró al hospital, en teoría por una cosa de la que iba a salir. Todavía del hospital me mandó un par de mensajes a través de Félix, de su marido, de Paco, mi libro. Yo le dije, nada, tranquila, recupérate y nos ponemos las pilas y lo terminamos entre todas. Y bueno, pues yo creo que la historia la gente la sabe. El 1 de noviembre de 2024 Isabel nos dejó y fue un hueco monumental, ¿no? No solamente para la familia que todavía está gestionándolo, sino yo creo que para la sociedad cántabra y para cualquiera que haya estado en los movimientos políticos y sociales de Cantabria, ¿no? Así que yo me ha tocado editar el libro. Fueron meses en los que no me atrevía ni siquiera a abrir los archivos. Había mucha parte acabada, había otra parte inacabada, y con Anjana, una de las hijas de Isabel, hemos trabajado el libro decidiendo, bueno, qué dejar, qué quitar, qué respetar de lo que estaba inconcluso. Faltan capítulos que nos hubieran encantado que Isabel hubiera terminado, pero obviamente no están. Pero lo que podemos encontrar es un relato un poco como voy a hablar en presente de Isabel porque para mí sigue ahí, como es Isabel, ¿no? Digamos que parte de lo personal y de un yo para transitar a un nosotros todo el tiempo, ¿no? Hay una primera parte del libro, yo diría que es como un 25%, que son sus recuerdos de infancia, hasta que llega a la universidad y cómo se politiza, ¿no? Partiendo de una familia tradicional, digamos conservadora, en Mieres, a cómo llega a Oviedo y se politiza y entra ya en determinados círculos. Y a partir de ahí el relato, digamos, quita a la primera persona y se desboca en un nosotros que tiene que ver con esos años rojos, como ella le llama, brutales del tardofranquismo y del inicio de la democracia. Obviamente relatando con mucho detalle episodios muy importantes para Cantabria, de cómo se organizaron los partidos políticos de las izquierdas en el tardofranquismo, el papel que jugaban determinadas personas, que es súper interesante. Yo editando lo he aprendido muchísimo. Por supuesto, todo el capítulo suyo en el Ayuntamiento de Santander, primera concejala mujer electa en 1979 y expulsada por Maechea de la corporación, después de... Fíjate, nada ha cambiado. Después de ocupar una vivienda que iba a ser desalojada y de una gran lucha por la vivienda, nos cuenta muy bien todo el movimiento vecinal en la cara norte de Santander, y a partir de ahí ya entramos en un momento más contemporáneo, ¿no? Desde la creación de todo el tema de universidad y solidaridad en la Universidad de Cantabria, pero también, por supuesto, la plataforma contra la exclusión sanitaria y finalmente no, porque está trufado todo el tiempo, esa parte importantísima de Isabel, que es el teatro, ¿no? Primero en la universidad y luego a través de la agrupación teatral Unos Cuantos, ¿no? Todo eso combinado con capítulos más cortos de reflexiones humanas, a veces contradictorias, a veces enternecedoras, sobre su padre, sobre su madre, sobre
la infancia, sobre envejecer. Claramente ella estaba reflexionando mucho sobre algunas pérdidas de capacidades y sobre el momento que vivía. Entonces, perdona que me haya extendido, pero es que es un libro coral, son más de 300 páginas maravillosas en las que uno puede entender mucho y yo digo que es un poco gasolina para seguir, ¿no? Al menos en la vorágine lo vemos como un alimento para poder seguir luchando o resistiendo. Se podría decir que Isabel Tejerina es como ¿no? Si tú piensas en un movimiento social de hoy o de hace 10 años o de hace 20, lo sepas o no, ya había una referente de antes que era Isabel Tejerina, porque desde el principio parece que lo tuvo todo siempre muy claro, aunque con sus contradicciones como las tiene todo el mundo, ¿no? Pero ya desde el principio tenía claro cuáles eran los valores en los que había que echar la carne en el asador, porque era por ahí por donde teníamos que caminar un poco todos, ¿no? Mira, yo destacaría y es una palabra muy poco de moda, que es la coherencia, ¿no? Y la coherencia incluye las contradicciones. Walt Whitman decía, me contradigo, contengo multitudes, ¿no? Y de alguna manera Isabel contenía multitudes, con un carácter, todos los que la conocimos y caminamos junto a ella, muy fuerte, con un carácter, porque si no, no haces lo que hizo Isabel en la vida, o sea, con una determinación brutal, pero con un nivel de coherencia alucinante. O sea, cuando uno ve su vida desde la juventud hasta el 1 de noviembre de 2024, uno lo que ve es coherencia. O sea, es una vida en la que los otros son importantes siempre, en la que además yo destacaría esa relación de amor y de compañerismo con Félix, su marido, compañeros de lucha, compañeros de cárcel, compañeros de sueños, con muchos planes por delante siempre, pero fundamentalmente y lo más importante, con un nivel de coherencia incluso para autocriticarse, ¿no? Para autocuestionarse en muchos aspectos de lo que hacía. Y eso está en el libro, porque también hay mucha autocrítica, mucha reflexión sobre por qué se hacen las cosas, pero lo que tiene Isabel es que si la Universidad de Cantabria en la que ella trabajaba, el rector X tomaba tal decisión y no le gustaba, carta pública. O sea, lo hacía todo en una lógica social y colectiva, no se lo quedaba para ella, no hacía esa gestión en privado, no, hay que hacer tal cosa, lo visibilizamos, hay que estar en tal lucha, estamos, ¿no? Y luego toda esa fase, en los últimos, yo diría, 15 años, que es cuando nosotros la conocemos y la vorágine la conoce desde que abrimos y ha sido fundamental en nuestro proceso, cómo estaba donde había que estar. Y eso es muy importante, ¿no? Saber elegir las luchas, porque a veces nos perdemos. Una persona que viene de una militancia política muy clara en el Partido de los Trabajadores y una militancia política súper fuerte y condicionada por ese tardofranquismo, pero que sabe luego jugar en los movimientos sociales sin intentar liderar nada, sino estar ahí, ¿no? Entonces, yo sí, esa palabra coherencia o el intento de coherencia, porque nunca se puede 100%, lo destacaría y ahí deberíamos aprender todas muchísimo. Nosotros, desde luego, que en el Faradio la añoramos un montón porque era tertuliana del programa. Además, no puedo evitar recordarlo con un montón de cariño, que era la tertuliana que siempre llegaba tarde porque en el camino de su casa a Arco FM siempre había un punto en el que no conseguía acertar a la primera y entonces en vez de a las 9:15 te llegaba a las 9:30 y subía las escaleras y llegaba, yo le daba siempre un par de minutos para que cogiese aire y una vez que cogiese aire eso ya era imparable porque era una persona, si nos vamos al dicho, era completamente avisadora y nada traidora sobre las intenciones que siempre quería explicar en su discurso. Pues el libro es así, ¿no? El libro es muy directo. Yo creo que mucha gente se va a encontrar también en el libro. Yo creo que mucha gente que militó en los años 70 y 80 en Cantabria, mucha gente que ha participado tanto en la política como en los movimientos sociales se va a encontrar, porque además no se corta un pelo, o con nombres y apellidos, reconoce a compañeros. Luego hay, obviamente, toda una fase que es importantísimo que recordemos, ¿no? Que es esa fase de la transición en la que la persecución y el hostigamiento seguía muy vivo, ¿no? Esos ataques de la ultraderecha, pero también esas contradicciones del incipiente Partido Socialista. El libro tiene mucho contenido histórico, político, obviamente filtrado por la mirada de ella, es una autobiografía, no se miente en ningún momento,
pero yo creo que mucha gente se va a encontrar ahí reflejada y alguna nombrada, para bien o para mal. Y luego, en el libro hemos incluido, ella quería incluir una cantidad de fotos importantes, especialmente de su infancia, y es un recorrido por un Mieres y por una Asturias, bueno, pues claro, de unos años de franquismo duro y de contradicciones muy creo que comprensibles, ¿no? en la vida. Entonces, bueno, al final es un libro, yo creo que va a ser una pieza para la memoria colectiva de Cantabria importante, por eso lo hemos metido en la colección Memorias Insurgentes y de una muy buena lectura, porque además Isabel intelectualmente era una mujer muy, muy potente, con muchos referentes y en el libro obviamente abundan tanto los referentes como casi que te abre ventanas para poder ir por otros lugares. Yo en las tertulias en el Faradio creo que era la tertuliana que más tiempo me llevaba a presentar porque tenías que decirlo todo, que si es activista, escritora, actriz, que había sido concejala del Ayuntamiento de Santander y por supuesto que era profesora. Estoy convencido, Paco, que tienes por ahí alguna lección o lección / anécdota que se te haya quedado clavada porque te sorprendiera, porque de repente te dijera, no, es que esto tiene que ser así, y tú dijeras, ostras, ni lo había pensado y se me ha abierto una puerta aquí vastísima de conocimiento, ¿no? Bueno, yo una sola lección no podría, ¿no? Yo creo que a mí hay gente, a ver cómo lo explico, hay gente que para mí es un ejemplo porque no va de ejemplo, ¿no? Y a pesar del carácter fuerte de Isabel, de su voz atronadora, de su determinación, no te daba ejemplo. O sea, lo daba, pero no presumía de dar ejemplo. Y estamos en una sociedad de postureo terrible, ¿no? Y me incluyo, que seguro que caigo muchas veces. Y todos damos un pasito y lo contamos. Y todos hacemos algo más o menos meritorio y estamos ahí presumiendo, ¿no? Fíjate que Isabel, a pesar de tener esa personalidad tan fuerte, no era ese su carácter. Obviamente tenía su ego, como tenemos todos, pero hay una generosidad, tanto en el primer libro que le editamos, un libro de libros, que ilustró Paisa García, como en este libro, yo creo que rezuma generosidad. Y yo creo que especialmente en los movimientos sociales y políticos, ahí tenemos un déficit, ¿no? Estamos todas bastante atrincheradas en nuestros espacios cómodos, ideológicos o de pensamiento y tal, y nos cuesta mucho abrirnos, ¿no? Fíjate que al final decidimos, el libro no tenía este título originalmente, no es el título que le puso Isabel, pero con la familia decidimos recoger uno de los últimos capítulos, escrito en 2024, que se titula Al cabo de los años, donde al final Isabel hace en 3 paginitas, 3-4 paginitas, como los aprendizajes, ¿verdad? ¿Dónde estaba ella en ese momento en 2024, ¿no? Y fíjate, algunas frases muy bobas, ¿no? Pero ella dice, admiras la rebeldía ante la injusticia junto a la sencillez y la generosidad de quien hace el bien sin mirar a quién. Luchas por cambiar el mundo y evitar que los enemigos se hagan invencibles. Te resistes al imperio de la mediocridad y la hipocresía, el desánimo y la violencia. Huyes de gentes de mala calaña y buscas el encuentro con almas buenas y generosas. Constatas que la memoria es tan inteligente que no quiere acordarse de todo y que la vida es una constante paradoja, en la acertada expresión de Fernando Llorente. Es decir, ella al final ya estaba en esa fase y mira que tenía planes, porque tenía muchos planes, pero empieza a hacer recuento y empieza a sacar conclusiones, ¿no? Y esas conclusiones al final, quien lea el libro va a ver que en ese capítulo, al cabo de 2 años, se resume como esa transmisión de experiencia de una persona que ha vivido tanto, porque toda vida vivida es maravillosa, pero no nos engañemos, hay vidas vividas más intensamente que otras. Y la de Isabel es tela marinera. O sea, cuando lo recorráis el libro, pues mucha gente que conoce a Isabel, digamos, en la superficie, va a descubrir muchísimas cosas que no conocía y va a alucinar, ¿no? De muchos capítulos de su vida, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y luego, fíjate, no sé, aunque es una anécdota, pero a mí no deja de
de tocarme es la última línea que escribe, ¿no? Isabel, estando en el hospital, ya sabiendo que va para mal lugar o para un lugar que no quería ir, ella comienza un capítulo que se titula Al borde del abismo y que es con el que cerramos el libro, ¿no? Y solamente alcanzó a escribir una línea, ¿no? Pasan las horas, pasan los días y no pasa nada. Ella quería que siguieran pasando cosas, ¿no? Y ese paréntesis hospitalario, esa incertidumbre la tenía ahí como enjaulada, ¿no? Yo lo que diría es que el aprendizaje es que las jaulas que tenemos, las jaulas ideológicas, las jaulas educacionales, Isabel estuvo educada de una manera muy férrea, muy conservadora, muy nacional católica, las jaulas se pueden romper. Las jaulas se pueden romper, pero las jaulas para que se rompan hay que hacer cosas, tiene que pasar algo. Entonces, por eso, yo he leído mucho esa última línea tratando de entender dónde estaba y es el que no pase nada es una cárcel, el que no pase nada es un problema, ¿no? Entonces, nuestra obligación es que pasen cosas, es agitar el árbol, es salir a la calle, es hablar con otras, es perder el miedo, es huir de la mala gente, es alejarnos de la hipocresía y buscar la luz. En algún pasaje de Al cabo de los años, de ese capítulo ya habla de buscar la luz, ¿no? Pues buscar una luz colectiva, ¿no? Una luz que nos ayude a vivir en este desastre con una perspectiva esperanzadora, ¿no? Porque, fíjate, el libro, en esta época de tanto pesimismo, ¿no? Y de tanto como esta mirada apocalíptica que muchas veces nos contagiamos todas y todos, el libro tiene luz, el libro tiene esperanza, porque te habla de gente que en momentos muy diferentes de la historia de esta comunidad autónoma o de este país ha sido capaz de luchar, por muy oscuro que fuera, por muchos encarcelamientos que hubiera, por muchas presiones que hubiera, seguía. Porque Isabel, después de lo que pasó en 1982, cuando la expulsaron del consistorio, ella podía haberse replegado, haberse dedicado a su vida académica y bueno, vivir mínimamente bien, le gustaba mucho viajar y gozar como a todos, y no lo hizo. Entonces, para mí la lección es esa, Pablo, como la jaula se rompe y se rompe haciendo cosas, no se rompe estando en Instagram o no se rompe leyendo encerrado en el sofá. O sea, eso está bien, pero luego hay que hacer cosas, ¿no? Para terminar, Paco, te quiero preguntar por un libro que te recomendase ella o un libro, claro, tú que trabajas en la vorágine, que estás toda la vida rodeado de ellos, o alguno que tú hayas cogido, hayas leído y digas, ostras, es que esto me lleva a Isabel Tejerina, pero directamente. Mira, parece una bobada, pero otro libro que editamos en la EMA Colección en Memorias Insurgentes, Vidas en Rojo y Negro, de Antonio Ladra, de hecho, se lo regalé a Isabel en su momento, es un libro que me recordó mucho a ella porque era esta investigación que hizo Antonio Ladra sobre su familia de toñanes, ¿no? Familia de anarquistas huidos a Uruguay. Y estaba la misma clave, ¿no? Cómo sigues luchando y cómo el nieto de los que huyen sigue rascando y rompiendo la jaula, ¿no? Para que la historia salga a la luz. Pero fíjate, estos últimos días estoy leyendo un libro que me tiene, no sé, removido, conmovido, agitado. Y he pensado mucho también en Isabel, he pensado en mucha gente, no solamente en Isabel, pero es el libro de un egipcio, Omar El Akkad, que tiene un título brutal. Tengo aquí apuntado el título, así que lo puedo repetir, si no, no podría, porque es muy largo. El título es Algún día, cuando no entrañe ningún riesgo, cuando podamos llamar a las cosas por su nombre, cuando sea demasiado tarde para exigir responsabilidades, todo el mundo habrá querido estar siempre en contra. Y he pensado mucho en Isabel, ese es el título del libro. He pensado mucho en Isabel porque ella supo estar en contra cuando había que estar en contra. Es decir, aquí lo fácil es cuando a toro pasado, ¿no? Una vez pasada la dana, decir, esto fue lo que pasó. Una vez pasado el genocidio de Gaza, esto fue lo responsable. No, el tema es si en el momento eres capaz de identificar quiénes son los malos, quiénes son los buenos, junto a quién hay que estar, y eso Isabel lo hizo muy bien, ¿no? Con los migrantes, pero también a través del teatro, ¿no? Las piezas que escribió y que representó y cómo no daba puntadas sin hilo, ¿no? Entonces, sí, te diría que de lo último, ya te digo que este libro de Omar El Akkad me tiene, recomiendo a todo el mundo, te explota la cabeza, pero esa idea de hay que saber cuándo estar en contra.
Subirse al bus cuando el bus ya está aparcado no tiene mucho mérito, ¿no? Entonces, rescato eso. Y al cabo de los años, diría que Isabel sigue siendo tan necesaria como cuando estaba con nosotras, que está con nosotras, que eso es muy importante, y que el libro es una manera de mantenerla ahí, ¿no? Y de que nos ayude a seguir caminando. Yo creo que mañana va a ser una jornada, este jueves, va a ser una jornada muy, muy emotiva por un lado, pero también muy potente en cuanto a esa gasolina. Vamos a tener la compañía de Mila Gárate, una de las grandes amigas de Isabel y que la acompañó en muchas de las luchas, y de Juan Manuel Freire, ese hombre de teatro con el que tanto tramó e hizo Isabel, y de muchísima gente más seguro, pero en la mesa estarán ellos dos, así que vamos a alimentarnos de Isabel y a seguir con esa lucha y a seguir estando en contra cuando hay que estar en contra. Pues Paco Gómez Nadal, como siempre es un placer charlar contigo. Yo creo que hoy más que la mayoría de las veces, ¿no? Porque encima has citado a gente como Fernando Llorente o como el Paisa García, que también forman o han formado parte del Faradio, pero estoy convencido de que entre el Faradio y la Vorágine, Isabel Tejerina seguro que es el mayor pegamento que podemos tener, precisamente por todas las cosas que has dicho, ¿no? El saber dónde tienes que estar. Y oye, a veces alguno o alguna puede equivocarse, pero si aprendes la lección después de la primera vez que te equivocaste, ya eres un poco más Isabel Tejerina, seguro. Así que Paco, recordamos, jueves 7:30 de la tarde en la Vorágine, esa presentación de esta autobiografía interrumpida de Isabel Tejerina. Muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Gracias a vosotros, Pablo. Un abrazo.